Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a hablar de la Alianza del Pacífico como acuerdo comercial regional. Esto desde un análisis con un enfoque ellos internacionalista. Bueno, para comenzar y contextualizar un poquito el siguiente trabajo, tenemos que tener claro que la integración latinoamericana ha sido una utopía desde la época de la independencia. Y de hecho, y sin ir más lejos, el primer planteamiento de esta teoría la realiza la Carta de Jamaica escrita por Simón Bolívar en 1815. Los primeros estudios sobre la materia de integración en sí, no integración latinoamericana, se realizan en Europa. Y esto nos sugiere un proceso parecido a una receta, donde los estados se mezclan para otorgar ciertos atributos de carácter fáctico de su soberanía a una identidad supra que demanda jurisdicción sobre dichas unidades. Eh, Obviamente podemos entender esto desde diferentes alcances teóricos. Una perspectiva política del mismo, por ejemplo, priorizaría el mantenimiento de la seguridad, mientras que una lectura desde una perspectiva más economista promovería más una armonización de los mercados y una mirada, que es la que nos interesa, más jurídica, privilegiaría, por ejemplo, la unificación de políticas y normas en un espectro dimensional más simplificado. Eh, Podemos entender que la integración en este caso requiere de la cohesión interestatal de diferentes ámbitos y puede manifestarse en regulaciones, reglas y políticas comunes, todas estas en pro de fortalecer sus propios intereses mediante la potencialización de sus capacidades independiente del enfoque dado. Este enfoque puede ser supranacional o intergubernamental. Los estados latinoamericanos, sin embargo, consideran de manera más o menos cerrada la integración latinoamericana como un atentado a su soberanía y por consecuencia las políticas de integración son letárgicas y poseen un carácter limitado solo al intercambio comercial. Em, en el proceso de diversificación del comercio como una estrategia de desarrollo económico, los gobernantes de Colombia, Chile, México y Perú decidieron conformar la Alianza del Pacífico o AP. Este acuerdo principalmente busca liberalizar los factores productivos, negociar las barreras no arancelarias e incorporar estándares y regulaciones normativas tendientes a promover la independencia económica y la reducción de la brecha con las políticas nacionales de cada país involucrado. Objetivos y membresías de la P. La P se constituyó mediante la suscripción del Acuerdo de Marco el día 6 de junio del año 2012. Este es un instrumento internacional que sienta las bases jurídicas de la iniciativa en sí. Actualmente está integrada por cuatro estados fundadores, dos en proceso de adhesión y cuatro estados asociados con los cuales los países miembros ahora pueden negociar acuerdos comerciales. Como ya dijimos anteriormente, la iniciativa de la P em, persigue objetivos fundamentales y para ello el acuerdo de marco exhorta a los estados a desarrollar las siguientes acciones. Uno, liberar el intercambio comercial de bienes y servicios para consolidar una zona libre de comercio, CLC, entre las partes. Dos, avanzar hacia la libre circulación de capitales y la promoción recíproca de las inversiones. Tres, desarrollar acciones de facilitación del comercio y asuntos aduaneros. Cuatro, desplegar acciones de cooperación para facilitar el movimiento de las personas y el tránsito migratorio. Cinco, coordinar acciones para prevenir y contener la delincuencia organizada transnacional. Y seis, desarrollar mecanismos de cooperación para propiciar la integración de las partes. Similar a otros procesos de integración regional latinoamericanos, el Acuerdo de Marco incluye una cláusula de condicionalidad democrática, es decir, una disposición que tiene como fundamento velar por el reconocimiento y respeto de la democracia, así como por el respeto irrestricto de los derechos humanos como condición sine qua non de los proyectos regionales. Así pues, se establecen como requisitos esenciales para la participación en este mecanismo. Aunque no se contempla la suspensión de los derechos de participación de un Estado en las reuniones e instancias deliberativas en caso de violación a dicha cláusula, es apenas lógico reconocer desde la teoría y la práctica del derecho internacional que obviarla, en el fondo, desconocería per se el principio pacta sunt servanda como pilar del derecho de los tratados. Entonces, aunque el acuerdo marco prevé que 6 meses después de su suscripción, las partes iniciarán negociaciones para la creación de un sistema de solución de controversias. Este proceso en sí aún no ha tenido lugar y los estados deben acudir ahora a la figura del arreglo directo. Eh, el segundo instrumento internacional suscrito al seno de la APE en el fondo es el protocolo adicional al acuerdo marco.
Allí se crea una CLC en la que los estados partes se conceden determinadas ventajas mediante la eliminación progresiva y recíproca de aranceles y las barreras no arancelarias al comercio. A la vez se definen normas de origen para determinar en sí la procedencia nacional de sus productos. Allí se levantan los aranceles para el 92% de los productos de los estados partes y se definen cronogramas de desgravación para el 8% restante. Em, Esto es diferido y hasta el año 2030. El protocolo adicional constituye la piedra angular del modelo de integración profunda, ya que incluye medidas y regulaciones extra arancelarias en cuestiones como impuestos a las exportaciones, contratación pública, comercio transfronterizo de servicios, inversiones, servicios financieros, servicios marítimos, comercio electrónico y telecomunicaciones. Em, Otro instrumento internacional que también es parte de la membresía de la AP eh, es el acuerdo mediante el cual se establece el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. Esta tiene por objetivo facilitar y dinamizar, además de permitir la financiación de acciones de cooperación. O sea, este fondo está constituido por los aportes anuales de los estados partes y los provenientes de terceros estados para la financiación de programas, proyectos y actividades de cooperación. Entonces, en concreto, podemos decir que el ordenamiento jurídico o la membresía del AP está compuesta por el acuerdo de marco, el protocolo adicional, las decisiones de consejos de ministros como órganos deliberantes y otros acuerdos que hayan sido adoptados en el marco de las declaraciones presidenciales. Sin embargo, las decisiones y los acuerdos adoptados no reemplazarán ni modificarán los acuerdos económicos y de integración regionales o multilaterales vigentes entre partes. Esto es una cita directa desde el Tratado de Marco para evitar que cualquier acto unilateral desconozca lo dispuesto en otros tratados internacionales vigentes. Eso significa que su determinación deriva ya sea del análisis de las funciones de sus órganos o de la naturaleza de los acuerdos que sean concentrados entre la P, terceros estados y organizaciones internacionales, a través de las cuales los estados parte podrán reconocer y atribuir implícitamente competencias normativas a la P que permitieran concluir la existencia de personalidad jurídica internacional. Pese a las múltiples aproximaciones doctrinales, es preciso colegir la inexistencia de autonomía fáctica e independencia de la P respecto a los estados parte. O sea, la P depende de los estados parte, lo cual denotaría la existencia de personalidad jurídica internacional. Por último, la AP no configura un organismo supranacional al cual los estados hayan como delegado parte de su soberanía. Eso significa que en el fondo los estados partes sí son partes de la AP, pero no entregan ninguna parte de su soberanía a los otros estados que son partícipes, a los otros cuatro estados. Por lo que las decisiones emanadas de los órganos deliberantes en sí tendrán solamente poderes reglamentarios y deberán pasar por el trámite ordinario de aprobación en el derecho interno. Vamos a hablar un poquito de la organización de la Alianza del Pacífico, eh, ya que la estructura internacional de la AP está compuesto por órganos de representación intergubernamental, empresarial y parlamentaria que han sido conformados de manera progresiva a fin de incentivar la participación de diversos sectores en la consolidación del proceso de integración. Primeramente tenemos el Consejo de Ministros. Este está integrado por los ministros de Exterior y Comercio y es la máxima instancia de decisión de la AP. Después, bueno, ellos se encargan principalmente de la adopción de las decisiones que desarrollen los objetivos y las acciones previstas tanto en el acuerdo de marco como en las declaraciones presidenciales, además de evaluar periódicamente los resultados alcanzados y definir los lineamientos políticos de la AP. Después tenemos el grupo de alto nivel, que es el GAN, que está conformado por los viceministros de Exterior y Comercio y cumple la función de supervisar los avances de los grupos técnicos y comités de trabajo de la AP. La presidencia pro tempore, que es ejercida sucesivamente por cada uno de los estados parte en periodos anuales y, bueno, cuya función en el fondo es coordinar las reuniones de Consejo de Ministros y el GAN y representar a la AP en actos de interés público, ya sea convenciones, cumbres, etcétera. Después tenemos los grupos técnicos, que son 24, son integrados por servidores públicos y se encargan de elaborar estrategias para avanzar el proceso de integración regional. A través del intercambio de información, la definición de estrategias conjuntas y la proyección de la definición de estrategias de la AP. Después tenemos el Consejo Empresarial, que está conformado
de forma individual y voluntaria por diferentes empresarios de los cuatro estados partes con el objetivo de impulsar de manera económica y comercial la cooperación entre estados para que en el fondo la AP funcione como un estado en sí. Eh, Al apoyar la cooperación económica y comercial, también presentan recomendaciones a las asociaciones empresariales de los cuatro estados para, como decía, impulsar y sugerir acciones conjuntas para el desarrollo del mercado internacional, especialmente en la región del Asia-Pacífico. Después tenemos, por último, la Comisión de Seguimiento del Parlamentario, que está constituido para realizar las respectivas gestiones que en el ámbito de la competencia de los congresos del Estado parte contribuyan a a la consolidación del proceso de integración a través de un grupo de seguimiento legislativo al acuerdo de marco, por lo que se convierte en sí en un actor clave en la aprobación de los acuerdos que se llegan a tomar en la AP. Modelo de integración profunda. Aunque el acuerdo de marco en el fondo no nos indica textualmente la creación de un mercado común, ciertamente sí expresa la voluntad de construir un área de integración profunda que garantice la plena libertad de los factores productivos. Entonces, la integración profunda en sí consiste en establecer o ampliar el entorno institucional con el fin de facilitar el comercio y la localización de la producción sin tener en cuenta las fronteras nacionales. Em, En un intento por clasificar a la P, esta iniciativa puede ser catalogada como una SR de segunda generación, lo cual se traduce en sí en la profundización de la apertura de bienes y servicios, la negociación de barreras arancelarias y no arancelarias, la incorporación de nuevos estándares normativos y la independencia económica, obviamente sin aspiraciones en un principio políticas. Em, Hasta ahora, el avance más importante hacia la conformación de un área de integración profunda es el efecto de la creación de una ZLC, como lo habíamos conversado anteriormente, con la cual garantizamos para el año 2030 el 100% de los productos libres de aranceles. Con la cual, sin embargo, existe cierto consenso de la literatura académica en reconocer que la AP representa, en términos pragmáticos, mucho más que una CLC en cuanto a su cobertura temática y al enfoque de negociación que tiene. Uno de los rasgos más llamativos del enfoque de integración profunda de la AP es su compromiso con algunos de los postulados básicos del regionalismo abierto. Por ejemplo, en la Declaración de Lima, que fue la primera vez que tuvimos un acercamiento a la AP, se reivindica la importancia de los acuerdos comerciales vigentes entre las partes como herramienta para promover la independencia económica sobre la base del respeto a las agencias individuales de los estados. Cito textual: los acuerdos que alcancemos en el marco de esta iniciativa deberán contribuir y profundizar los acuerdos económicos, comerciales y de integración que nuestros países hayan suscrito a nivel bilateral, regional y multilateral. Eh, a su vez, el acuerdo marco contiene premisas que reafirman el compromiso con el modelo de integración. De un lado se destaca la voluntad de, cito nuevamente textual, fortalecer los diferentes esquemas de integración al regionalismo abierto. Además, enseguida señala que la AP tendrá como base los acuerdos económicos, comerciales y de integración vigentes entre las partes a nivel bilateral, regional y multilateral. Finalmente, también afirma que los acuerdos comerciales ofrecen una excelente plataforma que facilita y propicia la integración de nuestras economías. La Alianza del Pacífico desde la perspectiva internacionalista. Dentro de lo que podemos llamar la ciencia jurídica americana, tenemos pendiente la conformación de verdaderas estructuras de integración. Esto es debido principalmente por la falta de voluntad política que tienen los estados y el complejo mosaico constitucional en el que se mueve este sistema. A pesar de esto, podríamos decir que la globalización y la desconstrucción del sistema piramidal de justicia de ciertos estados nos han ayudado a desarrollar una nueva dogmática jurídica que se erige por un ius constitucional común, orientado a la integración como fin principal del Estado. La hipótesis sostenida por el derecho internacional sobre la AP y la integración nos dice que la creación de este proyecto no se limita únicamente a factores económicos, como el desmantelamiento de las barreras comerciales, sino que va mucho más allá, eh, intentando otorgarlos a los beneficiarios diversas ventajas y agendas multifocales que amplíen en sí su cobertura temática. Vamos a hablar un poquito
y dado este mismo tema, de algunos logros extracomerciales que nos dan a entender y nos dan un poquito a entender un poco de de perder un poquito el miedo a la integración latinoamericana. Em, Como hemos dicho anteriormente, la agenda de la PE no se limita a promover la plena libertad de los factores productivos, sino que propone impulsar el desarrollo económico y social sostenible de los estados de la región. Promover una mejor calidad de vida de los pueblos, por ejemplo, fortalecer los diferentes esquemas de integración de la región como espacios de concentración, de concertación y convergencia, y además reafirmar los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre los países. Para ello, se han adoptado acuerdos, declaraciones y memorandos interinstitucionales que además buscan complementar la ya desarrollada agenda comercial. En cuanto a a la consolidación, disculpe, de mecanismos de vinculación con estados y las organizaciones internacionales, en el 2014 la AP firmó una carta de intención de colaboración técnica eh, con la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, o la OCDE, en la cual se expresa el interés recíproco en impulsar el desarrollo de las pymes de la región para mejorar la integración productiva y la competitividad del sector. Haciendo eco del acuerdo también de Marco, los gobiernos de Colombia y México firmaron en junio del 2014 un acuerdo interinstitucional mediante el cual decidieron implementar un mecanismo de intercambio de información migratoria y policial orientado a facilitar la movilidad de los nacionales de ambos estados entre sus respectivos territorios y detectar patrones, rutas y conductas que generen sospechas sobre la eventual comisión de delitos transnacionales. En términos de balance en sí, múltiples investigaciones indicarían que los estados partes de la P han experimentado un crecimiento económico y una mejora en su capacidad productiva por cuenta de su membresía en la P. Eso significa que hemos experimentado crecimiento solo por pertenecer a la Alianza del Pacífico, principalmente en los sectores primarios y terciarios de la economía. Em, por ejemplo, podríamos poner el caso de Colombia, donde vale mencionar que la P podría representar un medio adecuado para materializar los objetivos de política exterior que ellos tienen, em, orientada según ciertos expertos o teóricos hacia el reencuentro regional, el protagonismo en el escenario regional y la diversificación de las relaciones comerciales y diplomáticas. Em, Por lo tanto, que nosotros reduzcamos el impacto de la PEA a indicadores económicos como lo nombramos en un principio, en realidad podríamos decir que está un poquito errado. De hecho, también podríamos decir que esto supone negar precisamente su naturaleza, que es extracomercial. Sin embargo, no podemos desconocer que uno de los principales desafíos que enfrenta la PE es la disparidad en términos de desarrollo existente entre sus estados. Por ejemplo, cuanto a la liberación comercial se refiere, México y Chile demuestran mayores niveles de apertura en comparación con Perú y Colombia. Ya, conclusión. Em, la aplicación de la P nos está llevando a puertas de una integración económica fuerte entre los cuatro países miembros. Sin embargo, y nombrado anteriormente todo lo que hemos dicho, podemos llegar a concluir que la integración latinoamericana en sí que estamos tratando de experimentar ahora se está realizando de manera lenta pero segura. Esto en pos en beneficio tanto de los cuatro países integrantes y de las repercusiones económicas, sociales y jurisdiccionales que esto puede tener para nosotros. Latinoamérica en sí debe acercarse más y más a una unificación sin miedo a las repercusiones debido a que esto trae un positivo desarrollo a todos los países partícipes. Y ojalá y en un futuro más países se sumen a la Alianza del Pacífico para poder tener así una Latinoamérica más unificada. Muchas gracias.